Buenos días, estudiantes de octavo año. Nos volvemos a encontrar hoy jueves 13 de agosto del 2020, donde vamos a desarrollar y a llevar la secuencia de la clase anterior, que estamos con el continente africano o el continente negro, donde su mayoría de la humanidad, la población, la conoce como característica, valga la redundancia para algunos ahí. Entonces, pero de la misma manera vamos a agradecerle a Dios por este momento que todos los días nos da esa bendición, y no debemos de cansarnos de darle las gracias por esas bendiciones que nos da. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y a nuestra Madre, la Virgen María, que sigue intercediendo por todos nosotros y esta familia educativa. Bien, vamos a dar inicio entonces al desarrollo de nuestro tema. Continuamos con el continente africano, pero ahora vamos a ver cuáles son sus aspectos y sobre todo sus 5 regiones que aborda este continente. Esta gráfica que vemos aquí a continuación es la que va a resaltar nuestra clase ahora. ¿Y ustedes qué va a hacer ahora el profesor Allen? ¿Qué se le ocurre ahora? En fin, son muchas ocurrencias para el mejor aprendizaje para ustedes. Entonces vamos a dar inicio aquí. África. Nos encontramos ahí. Siempre para organizarse debe tener su organización esta parte del continente africano. Y eso conlleva la organización como punto principal. Organización. Que África también supo o se preparó en esa parte de comprender sobre todo cuántos estados contiene este país, este continente, perdón, y en la cual nos lleva a cada uno a ver sus divisiones o estados soberanos. En el libro aparecen 53 estados que tiene este país. 53 estados. En otra información nos salen que son 55 estados. Quizás en la actualidad puede que ya esté desarrollado otros países dentro de este continente. Y eso es lo que nos lleva entonces a ver la realidad, cómo está dividido actualmente esta parte del aspecto de sus regiones. Recordemos que esos aspectos que a veces nos llaman la atención a nosotros, insisto, el profesor siempre nos habla de las películas, sí, es que es donde las películas, donde nos proyectan sobre este continente, cuando resalta su belleza. ¿Y cuál es su belleza? La belleza natural, aspectos naturales. Entonces, esos aspectos naturales que tiene todo este continente, que más luego voy a estar proyectando también, mientras se va saliendo estos temas, voy a introducir unas imágenes. Esto existe porque se le llama ese aspecto natural de África. Entonces, también tiene otros aspectos, que sería el aspecto económico. Ese aspecto económico, ¿cuál es la subsistencia de algunos países del continente americano? Y nos vamos a enfocar más en la parte de la educación. Quizás algunos ya han visto, obviamente ya se han informado, se han nutrido de este conocer que es latente la educación en África. Es muy distinto al de otros continentes. ¿Y qué es lo que está afectando y por qué muchas personas salen de esos países? Vamos, siguiente aspecto que va marcando también este continente es el aspecto cultural. El aspecto cultural. Pero me van a decir, pero profesor, el aspecto cultural, ¿qué tiene? Si es un país donde sufre, es un país donde tiene mayor índice de enfermedad. Sí, pero su cultura es la que va a prevalecer en África. Recuerden la parte norte, donde estaba el río Nilo. Recuerden que hubo una historia muy bonita para los que realmente les gusta investigar sobre los faraones. Ahí está, las pirámides de Egipto. Entonces no podemos decir ¿no? que no hay cultura. Tiene su propia cultura estos pueblos de África. Entonces, una vez que ya completamos esta parte principal, nos vamos a dirigir a esas 5 regiones para luego poder graficar acá en este mapa. Entonces, vamos a desarrollar entonces África
comprende 5 regiones. Vamos a nombrarlas primero y luego vamos a detallar paulatinamente este proceso. Primera región, África del Norte. Marcamos ahí. Vaya siguiendo en sus apuntes, por favor. África del Norte. En sus propios cuadernos marquen esto para que vayan en el desarrollo de sus clases. El siguiente región, que de pronto lo escuchamos por ahí nuevamente, África Occidental. África Occidental. África Occidental. Pero me dicen, tantas regiones tiene, ¿sí? Y sorprende, son 5. Son 5 regiones que tiene este continente africano. Y la tercera es África Central. África Central. África Central. Bien, estamos marcando aquí ahora. Van las tres primeras regiones. África del Norte, África Occidental, África Central. Vamos por la cuarta entonces para ir luego ya detallando. Entonces la cuarta sería la África Oriental. ¿Sí? África Oriental. Y va a salir varias preguntas donde usted me va a decir, pero profesor, ¿y dónde está ubicada? Ya vamos. Ya vamos a ubicarlas aquí en este mapa. ¿Dónde? Profesor, yo no sabía. Sí, ahí está ubicado exactamente estas regiones. Por eso marcan 5 regiones. Obviamente hay una que la ONU ya introdujo un nombre muy particular ahí, que es la número 5, que es África Meridional. Esa es la última. África Meridional. Si hay un norte, debe haber un sur. Pero la ONU considera como África Meridional. Y hay una historia muy particular en esta parte de esa región, que quizás es la parte más productiva, es la parte más económica, la que genera todo el continente. Y más adelante vamos a detallar este punto. Entonces, África del Norte, África Occidental, África Central, África Oriental y África Meridional. Y ahora está, profe, ya está aquí, listo. ¿Cómo la trasladamos acá? ¿Cómo la vamos a ubicar? De acuerdo a sus regiones. Primera región, África del Norte. La misma palabra que dice norte. África del Norte. Marquen ahí por favor en su mapa. África del Norte. Siguiente región, África Occidental. ¿Dónde la ubico? Profe, ya aquí, no, acá. Aquí está ubicada África Occidental. Perdón que me cruce. África, marcamos ahí en el mapa, por favor. África Occidental. Bien, ahí está. África Occidental. La tercera está aquí, África Central. Aquí está, África Central. Lo ubicamos ahí un ladito, por favor. África Central. Muy bien. Ahí está ya. La cuarta, África Oriental. Pero ahí está ubicado, ¿sí? Aquí, en esta parte, en esta zona, está ubicada África Oriental. Marcamos, por favor, aquí. África Oriental. Entonces, en su cuaderno, tiene que tener esta gráfica. Puede usted, el gusto de usted, de la manera como lo desee, pintar pues, del color a su gusto. Ya la creatividad de cada uno. Y la última, África Meridional o África del Sur. Entonces, aquí vamos a ubicar
África meridional. Ahí está. Ahí están las 5 regiones que considera ahora esto. Ahora vamos a recapitular esta parte. Espero que ya lo tengan en sus cuadernos. Luego ya vas a pintar, le pones los colores, los gustos que va a requerir. Bien, entonces, en esta parte que corresponde a las regiones África del Norte, hay un punto muy particular. Su sistema es montañoso. Usted va a ver muchas montañas en esa parte. Muchas montañas. Aparte también, usted va a encontrar en fotografía, en videos, que las personas de esta África del Norte, en esta región exactamente, las personas o la población del norte son blancas. Son blancas. Pero pues usted me dice, pero profesor, si África es el continente negro. Sí, no todo. No todo. Y si usted me va a decir, pero en Esmeralda todos son negros. No. Ni tampoco es consideración de decir así con un término de desprecio, sino en Esmeralda, en la provincia de Esmeralda, hay de todo tipo de raza. Y asimismo, en África, la parte norte, también hay personas blancas, sus pobladores que están ahí, en cada uno de esos países. Otros también, los grupos étnicos que vinieron ahí, se radicaron, vivieron ahí, formaron su familia, en fin. Y sobre todo en la parte norte, su historia. Recordamos ayer en las clases que en la clase de los ríos, había un río muy importante aquí, el más largo, no el más grande, sino el más largo y caudaloso, sí, en sus ciertas partes, ese río Nilo. Ese río Nilo, ubicado en la parte norte, que representa su propia historia. Entonces, en esos tiempos, recordemos la historia del antiguo Egipto. Ojo con eso, la historia del antiguo Egipto. Entonces, por lo tanto, existe el turismo en la parte norte, que se puede navegar en sus ríos, obviamente. El siguiente punto, África Occidental. En el África Occidental, en cambio, encontramos el desierto. ¿Pero qué desierto? El desierto de Sahara. Ese desierto de Sahara, de la cual... Perdón. Bien, mil disculpas, retornamos. Un accidente del gato por ahí. Pero bueno, continuamos nuestra parte donde nos quedamos en África Occidental. Decíamos que ahí está el desierto de Sahara, pero también sus habitantes, la mayor parte, son musulmanes. Y es la variedad de cultura de lo que viven ahí. Y sobre todo, la manera como viven, que son por aldeas separadas, una por aquí y otra por allá. Entonces, es la variedad de cultura que posee esta región de África Occidental. Entonces, para seguir avanzando, vamos al punto 3, África Central. Aquí está, mírenlo, se lo presento. Muy bien, África Central, en cambio, si recordamos la clase de ayer, también se conecta mucho. Hay otro río. ¿Qué río encontramos ahí? El río Congo, que también es grande, caudaloso obviamente también, pero está cubierto de selva, está cubierto por esa selva. Y la diversidad que posee esta región es muy llamativa por la diversidad étnica, en la parte de que va a desarrollar estos puntos, y lo que conlleva a cada uno a ver su diversidad de paisaje, lo que contempla allí. Entonces, para ir enfocándose en el punto 4, que es un poquito más extenso, para desarrollar el tema, África Oriental. En esta parte del África Oriental, nos da a entender que hay montañas también, pero con altitud.
pero con esa actitud, pero a la vez con una llanura, y de la cual hay una presión geológica como una placa tectónica, una falla, así como una falla de San Andrés de los Estados Unidos, una falla aquí en Ecuador, de pronto sí por las placas tectónicas, pero en cambio ahí es una falla sobre un valle, que es el Valle del Rift, por la parte de los ríos. Recuerden que en este continente son los 3 ríos más importantes y más grandes que tiene África: el Nilo, el Limpopo y el Congo. Y esta parte donde genera este valle. Y obviamente no había así fenómenos así naturales donde puede surgir un terremoto. No se escuchaba así con exactitud en esta parte, en esta región de África Central, la que conlleva. Entonces, pero es muy importante aquí porque en América Central puedes encontrar algo importante: sus culturas también, sus pueblos. Y me olvidaba algo importante aquí en África Central, donde estaba su economía. La economía era más por la producción de sus cultivos, la producción también de la tala de árboles, la construcción de lo que podían hacer con ese tipo de madera. Y también el factor importante que podía subsistir aquí y que genera en esos países es el petróleo. Entonces, en esta parte donde cada uno es distinto su forma, allí es donde va enfocándose. Y la última parte, África Meridional. Profe, ¿ya estamos en la última? Sí, estamos en la última, África Meridional. No se ve la tilde, la volvemos a marcar. Bien, entonces, en cambio, África Meridional tiene que ver más con su relieve, sus mesetas y la zona norte, que hay la selva, donde ustedes van a encontrar, y allá existen las jirafas, ¿sí? Los leones, sí. Entonces los rinocerontes, sí. Todo ese tipo de especies todavía, que se conserva por la misma naturaleza y de la cual muchos que la cuidan, esta misma naturaleza. Es la sabana totalmente. Y obviamente la reserva de petróleo que se puede encontrar en este sector. En este sector, de la cual se pueden obtener varios minerales también. ¿Como qué tipo de minerales? Oro, hierro y diamantes. Y es donde surge algo importante: la gastronomía aquí, la variedad de gastronomía en esta región de África Meridional, porque tuvo la inmigración donde migraron parte de europeos y parte de asiáticos, con el fin de ¿qué? De extraer ¿qué? Lo que dije hace poco de la minería, de buscar estas reservas. Y si algunos recuerdan y les gusta el fútbol, se realizó en esta parte un mundial. Para algunos sí. Es recordar, les dejo esa duda para algunos: ¿qué mundial se realizó aquí? Entonces, esa es la duda, la expectativa que tenemos mucho. Entonces, aquí está entonces lo que corresponde a la Organización de África en sus aspectos y las 5 regiones que encierra este continente. Vamos con la siguiente parte entonces, que es muy importante para nosotros, que tiene que ver con la educación en África. Y se van a sorprender muchos aquí en este tema, porque desarrolla varios aspectos positivos y negativos, más negativos que positivos. Bien, entonces aquí cabe recalcar que una de las partes de la universidad también tenía su crisis por la escasez de maestros. Y decía hace poco el conflicto, porque solo quienes tenían el poder tenían el derecho de acceder a la educación. Y esto es lo que conlleva a cada una, esa misma preparación en sí. Entonces, en la parte de la cultura vamos a ir desarrollando también que en África posee diversas variedades de expresiones artísticas. Entonces vamos a marcar aquí diversas
diversas variedades, expresiones, pongamos, ¿sí? Expresiones. Y eso quiere decir que las diversas expresiones artísticas de acuerdo a cada país del continente africano, hablando de esa manera. Y esto hace ver de que cada uno, su manera de cómo son en sus civilizaciones, en el mundo, cómo las dan a conocer. Todavía algunos con sus trajes autóctonos, sus trajes típicos. Por ejemplo, los varones sin camiseta y solo con su traje muy originario de ellos, como cultura. Y recordar que ellos también tienen como un bagaje cultural. ¿Qué quiero decir como un bagaje? Un bagaje cultural. Un bagaje cultural. Pero usted me va a decir, pero profesor, ¿qué es eso de bagaje cultural? ¿A qué se debe? Porque esto cultural se refiere más por la forma o la suma de importancia para la humanidad misma a nivel mundial. Y esto quiere enfocarnos muy claramente que esta raza, su misma cultura nos da como una lección de vida, ya que ellos fueron los primeros que ya existían y de la cual se transportó obviamente por la colonización y llevados hacia América, hacia Europa, a trabajar en la minería, en la servidumbre, en fin. Entonces, este bagaje cultural es lo que a veces no damos esa conciencia de valorar a nuestros propios hermanos de este continente. Recuerda que también de esa misma cultura aprendemos también a interculturalizarnos. Yo aprendo de esta cultura, sí, ellos aprenden de mi propia cultura. Y es muy importante ese conocimiento que ambos vamos a adquirir. Entonces, ese bagaje cultural desde ya debe ser de suma importancia para toda la humanidad. Insisto, otro de los puntos que también es la cultura de la edad antigua. Marcamos aquí la cultura de la edad antigua. Y usted me va a decir, pero profesor, ¿y cuál fue esa cultura antigua? Yo la he visto. Sí, hay mucho de que hablar en la cultura antigua sobre África. Y yo decía hace poco sobre toda la parte de Egipto, en la parte de Egipto a orillas del río Nilo. Entonces, aquí marcamos, podemos poner algo importante. El río Nilo tiene su propia historia. Su propia historia. A orillas de este río Nilo hay la historia de Egipto. La historia de Egipto. Obviamente, los que estamos leyendo la Sagrada Escritura, la Biblia, curso de formación, dando clases, nos vamos a conocer la historia de este mundo, más sobre las primeras formas de habitantes en esa época. Recuerda que también la historia de los faraones. Entonces hay mucho que aprender también en esto, sobre todo al pie del río Nilo. Otro de los puntos que también podemos rescatar y poder marcar aquí, entonces sería las formas de las primeras escrituras. Entonces marca aquí la escritura de ese tiempo, y eso es lo que conlleva a cada uno a ver más allá, a ver las primeras letras que se originaron en Egipto y se dan a conocer. Otro punto importante para ya finalizando y concluir es la historia del antiguo Egipto. Decíamos que esta historia del antiguo Egipto hay 3 puntos de imperio. El primero, el imperio, para ponerlo aquí, el imperio de las primeras pirámides. De las pirámides en ese tiempo, cómo fueron creadas y sobre todo quién las construyó y por qué es un lugar de turismo y las a visitar. Otro que también sería la del imperio de político y económico de
de este país, imperio político y económico. Y otro de los imperios que también va a resaltar aquí es la expansión que se dan a conocer ellos, el imperio de la expansión. Entonces estos tres puntos como imperios que daban a conocer, hablando ya de la historia de Egipto en sí, sus pirámides, cómo las construyeron y el por qué hasta la actualidad es un punto de atracción turística. Y otro de los puntos de su economía, su política, cómo están desarrollados hasta la actualidad. Y la parte de la expansión, que es lo que recorrió su historia a partir de ese mismo río Nilo, que también es punto culminante y punto de inicio, valga la redundancia también, de dar a conocer a África. Bueno, sin más que decirles, muchas gracias y recordarles que las actividades están en el folleto y las actividades del libro también ir desarrollándolas con tiempo para poder analizarlas. Cualquier duda o sugerencia me la hacen saber. Muchas gracias y bendiciones a todos. Excelente día.